Bienvenidos a un nuevo episodio Conectados con el CAN. Y en este día, pues deseándoles que hayan pasado felices fiestas navideñas, pero ello no implica no estar al día con lo que viene para este año 2026, como lo es la elección del tribunal para las comisiones del Tribunal Supremo Electoral. En esta oportunidad, pues bien, nos acompaña el licenciado Julio Melgar, que como ya saben, él es de casa, y tenemos un invitado estelar, que es el licenciado Aníbal García. Hola. Él es abogado y notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pensum cerrado de la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abogado litigante y especialista en Derecho Laboral, Individual y Colectivo. Ejerce civil, penal, constitucional, notariado y jurisdicción voluntaria. Es litigante en el sistema interamericano de derechos humanos por casos graves de violaciones a derechos humanos. Además de ello, pues él ha cursado diplomado de Derecho Constitucional Comparado guatemalteco en español en la Universidad Rafael Landívar y en el Colegio de Abogados de Zaragoza. Seminario sobre normas internacionales de trabajo, organizado por la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, Montevideo, Uruguay. Esto fue en mayo del año 2001. Curso Los Fundamentos del Estado de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, España, en mayo de 1998. En cuanto a la academia, él es catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es examinador de privados, revisor de tesis y conferencista universitario. Es analista político en medios de comunicación, columnista en varios medios escritos y digitales. Él ha sido reconocido como diputado del Congreso de la República en el año 2008 a 2012 por el Distrito Metropolitano, secretario general de partidos políticos MNR y Libre, candidato a vicepresidencial 2015 y presidencial 2019, promotor de la nueva República Social Democrática y Pluricultural. Bienvenido, licenciado Aníbal García. Para nosotros es un gusto como Colegio de Abogados y Notarios tenerlo en este episodio con un tema bastante importante. Iniciamos. ¿Por qué esta vez se necesita que más profesionales participen y voten para designar a nuestro representante en la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral? Gracias, Marlene. Qué gusto saludarle. Es un privilegio realmente estar con ustedes, Julio. Mucho gusto, Aníbal. Somos viejos conocidos de la afición. Es correcto. Creo que hay tres razones fundamentales por las cuales deberíamos, todos los integrantes del gremio, motivarnos a participar masivamente en la elección que va a ser el 5 de enero. Y son las siguientes. La primera es porque, como nunca, el modelo democrático, el sistema democrático, se ha puesto en un entredicho y en una situación vulnerable que no habíamos visto antes. Claro. O sea, de 1985 para acá yo me atrevo a apostar de que este es el peor momento del Tribunal Supremo Electoral como ente, pero también de la democracia como sistema que hemos escogido para poder elegir y hacer realidad la elección de autoridades y la sucesión presidencial, sucesión del Congreso, elección de alcaldes. Es decir, la primera razón, diría yo, que es una razón ciudadana, es una razón ética, una razón democrática, porque juntos debemos todos defender y retomar o reconducir el Tribunal Supremo Electoral. Esa es la primera. La segunda es porque evidentemente el gremio de abogados tiene el privilegio de ser determinante en todas las instancias que la ley o la Constitución Política de la República nos ha permitido estar. En este caso, tenemos el privilegio de nombrar dos representantes, un titular y un suplente, que van a integrar la comisión de postulación, que va a estar integrada por el decano de la Facultad de Derecho de San Carlos, el rector de San Carlos, un representante de rectores de las universidades privadas, y un representante de decanos de Derecho de las universidades privadas. Entonces, de verdad es un privilegio. Claro. Y ese privilegio tiene que ser correspondido de la mejor forma. Y creo que esa es la gran invitación, el gran reto
al gremio, para que nos demos cuenta de que este colegio en particular es un colegio realmente privilegiado por la ley y privilegiado por la Constitución Política de la República, por lo cual debemos asumir ese reto. Y la tercera razón, diría yo que es una razón de orden reivindicativo. ¿Por qué es de orden reivindicativo? Porque mal que bien, querramos o no querramos, la democracia puede ser imperfecta, pero resulta siendo el mejor modelo para dirimir las diferencias sociales y para poder tener un sistema que funcione o que medio funcione o que funcione bastante, pero al final de cuentas la democracia debemos reivindicarla a los ciudadanos, debemos entenderla como un método, como un sistema que nos puede ayudar a tener países alejados de las posiciones dictatoriales, de las posiciones absolutistas, y entonces nosotros tenemos que tener plena conciencia de que lo que viene el 5 de enero es fundamental. Claro. Ok, Aníbal, bueno, primero espero que hayan pasado felices fiestas también a quienes nos están escuchando, y en este espacio también de reflexión que estamos de cara al tema del Año Nuevo, y que en menos de 12 días vamos a estar ejerciendo ese privilegio que está señalando del voto para escoger al representante titular y suplente que va a integrar esta comisión de postulación al Tribunal Supremo Electoral. Yo te quisiera plantear también, Aníbal, en esta dinámica de, digamos, ¿qué funciones debería o son las principales que vos destacás que también es importante que desarrolle de forma adecuada o de manera proactiva el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué rol también juega dentro de este sistema republicano que tenemos en nuestra Constitución política? Bueno, mira, el Tribunal Supremo Electoral, y voy a usar términos bastante coloquiales porque creo que es importante que se entienda cuál es la función del Tribunal Supremo Electoral. Más allá de organizar, dirigir los procesos electorales que de por sí deberían de ser procesos electorales transparentes, procesos electorales apegados a la legalidad, en donde se propicie la participación ciudadana y la participación de los partidos políticos como ejes centrales en este caso de la democracia, más allá de las funciones legales y de la organización de los eventos y de la fiscalización de la actividad de los partidos políticos, hay una función que creo que es una función inmersa en cada uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y es que la sociedad lo que necesita, los mismos partidos políticos lo que necesita son árbitros, árbitros independientes. Claro. Llevando esto a términos futboleros, necesitamos árbitros que se apeguen a las normas, que no tengan preferencias, que no le saquen tarjeta roja a alguien solo porque no les cae bien, sino que necesitamos un árbitro que no se vea. En el fútbol se dice que el buen árbitro es el que no se ve en el partido. Nosotros necesitamos eso, retomar eso que tenía el tribunal, que hay que admitirlo. En épocas anteriores, especialmente cuando el señor Gerd Brugger fue el que dirigió el tribunal, se sabía de antemano que, si bien es cierto, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral era un magistrado conocedor de la ley, conocedor del derecho, más allá de eso tenía una solvencia moral, una solvencia ética, una solvencia de honorabilidad que le permitía estar más allá y le permitía estar en un escaparate que le daba la legitimidad suficiente para poner orden en los procesos electorales y para dotar de legitimidad los procesos electorales. Me parece que ese punto es fundamental, porque lo que ha sido ahorita, difícil y ha sido cuestionable, y lo que ha causado que exista tanta conmoción en relación al Tribunal el Supremo Electoral, es que esa palabrita legitimidad, esa palabrita honorabilidad ha estado en entredicho. Y no se puede sostener un modelo democrático si los árbitros, vuelvo a repetir, no tienen esa legitimidad y esa honorabilidad. Entonces, eso creo que es fundamental. Claro. Licenciado Aníbal, de conformidad a los fallos de la Corte de Constitucionalidad y también con lo que dicen los constitucionalistas, ellos dicen de que han determinado que son los partidos políticos y no los ciudadanos los que tienen el monopolio del sistema político. Entonces,
¿Qué grado de responsabilidad tendría un nuevo Tribunal Supremo Electoral para plantear reformas a la ley electoral de partidos políticos para mejorar la calidad de los partidos políticos? Bueno, hay que entender que los partidos políticos son esenciales en el modelo. Es decir, no puede concebirse en nuestro sistema una democracia sin los partidos políticos. Entonces, el problema es que también hay historias de historias atrás de cada partido político, y hay que decirlo, Guatemala no cuenta con partidos políticos que tengan una tradición histórica como sí hay en otros países, porque también son partidos políticos muchas veces que no tienen una propuesta programática, una propuesta ideológica, una propuesta, digamos, sustantiva, sino que son, digámoslo de una u otra forma, proyectos coyunturales, proyectos que se van armando en torno a ciertos eventos y a ciertas necesidades que van surgiendo. Justamente por eso es que el Tribunal Supremo Electoral, si bien es cierto, el Tribunal Supremo Electoral no es de los partidos políticos, ni debe ser de los partidos políticos, sí debe trabajar de la mano con los partidos políticos para promover, primero, las reformas electorales que tanto se han reclamado, que son variadas. Segundo, para promover la participación ciudadana en una forma más ágil y más efectiva en los partidos políticos. Y tercero, revisar, pero eso debe hacerse en conjunto con los partidos políticos y por supuesto con la sociedad, pero revisar si las reglas que en este momento existen para afiliarse a partidos políticos, para crear partidos políticos, para organizar partidos políticos, para participar en el proceso electoral, son las mejores o deberían de sufrir un cambio brusco para que pueda existir la posibilidad de profundizar democracia. Claro. El título del episodio de hoy es El Tribunal Supremo Electoral que necesita Guatemala. Entonces, bajo esa premisa, ¿usted considera hay que aumentar o reducir la cantidad de adherentes para crear nuevos partidos políticos? Y solo, perdón, y tomando en cuenta que de cara al proceso electoral 2027 vamos a tener 40 partidos postulando y participando a ese proceso electoral. El tema es bien complicado porque además también se ha debatido en el Congreso de la República permanentemente, en la sociedad civil, en los medios de comunicación, acerca de por qué es que hay tanto partido en Guatemala. Algunos dicen que es exageradamente fácil, yo les puedo decir que no. Yo he estado en la formación de partidos políticos, la verdad es que es un trabajo arduo a nivel nacional. Sin embargo, creo que en este momento sí debería de revisarse toda esa conformación de los partidos políticos. Me parece que el número de adherentes o de afiliados a un partido político, yo soy del criterio, y siempre lo debatimos incluso en el Congreso cuando tuve oportunidad de ser diputado, yo sí era del criterio de que debía subir el número de afiliados y que debía de subir el número de departamentos en donde el partido tenga organización partidaria para que fueran más sólidos, más representativos y más representativos del territorio nacional. Sin embargo, el tema es cómo se va a facilitar esa conformación de ese partido para evitar digamos, el número para que parece realmente desproporcionado en relación a la realidad nacional. Pero todo debe de ir acompañado no solo de reglas en la conformación, sino en cómo el Estado, porque yo sí creo que el Estado tiene que jugar un papel importante, ayuda a través de los programas de formación política, a través de los intercambios programáticos, cómo se puede ayudar para que realmente tengamos organizaciones partidarias vivas, que tengan vida propia, que no sean instrumentos electorales, sino que estén presentes en el debate nacional, que estén presentes en la discusión de los problemas nacionales, que tengan la capacidad de hacer una oposición que pueda enriquecer el debate político nacional. Y partiendo de todo lo que usted nos acaba de indicar,
cómo el Tribunal Supremo Electoral puede dar soporte para que existan verdaderos procesos de formación política. Tribunal Supremo Electoral, y creo que ese punto es muy importante, debe reenfocar todo su trabajo para poder propiciar este tipo de cuestiones en los partidos políticos, porque me parece que, por eso vuelvo otra vez al planteamiento inicial, si bien es cierto, se necesita gente formada desde el punto de vista profesional, con un conocimiento del derecho ad hoc, lo que más se necesita es legitimidad. Lo que más se necesita es gente comprometido con ese modelo democrático que tenga la capacidad de poder entender que el modelo democrático requiere partidos políticos buenos, requiere partidos políticos sólidos, requiere dirigentes políticos comprometidos y preparados para el debate nacional y para las discusiones políticas propias de cualquier democracia. Y eso implica que el Tribunal Supremo Electoral debe jugar un papel de facilitador de todo ese tipo de cuestiones. Aspiraríamos a un Tribunal Supremo Electoral en donde existan magistrados proactivos, magistrados cercanos a los partidos políticos, cercanos a sociedad civil, cercanos al Congreso de la República, porque al final de cuentas cualquier proyecto de reforma de la ley electoral y de partidos políticos tiene que ver con el Congreso de la República. Sí, entonces aquí nadie puede jugar el partido solito. Este es un sistema que hay que defender entre todos y deberíamos de entender que esto es tenemos que trabajar en una sinergia que se va generando para poder ir en el mismo objetivo. Licenciado Aníbal, viendo hasta aún la necesidad de adherentes y de facilitadores, ¿qué considera usted que debe de haber o en su caso si puede haber qué tipo de controles biométricos o tecnológicos podría proponer para garantizar que los ciudadanos de manera libre se adhieran a un nuevo partido político, por lo que usted nos acaba de decir? Sí, es que yo creo que este tema también se ha debatido. Evidentemente estamos en el siglo XXI y necesitamos entrar a todas hacer uso de todos los recursos tecnológicos que pudiéramos usar, pero hay que entender la realidad del país, ¿no? Hay que entender la realidad del país, aunque desde siempre, por lo menos servidor siempre ha planteado que todo lo que es adhesión a un partido político, afiliación a un partido político, incluso celebración de asambleas de los partidos políticos debe ser ya de una u otra forma facilitado, modernizado. No es posible que se sigan usando las famosas hojas de adhesión y de afiliación que tanta polémica generan. Y tal vez hay que ser importante para los colegas marcar que creo que es la lógica proactiva que debería tener ese Tribunal Supremo Electoral, que tendrá la responsabilidad de 2 ejercicios electorales, 2027 y 2031. Claro. Y la ley electoral dice que para la cantidad de adherentes de cada partido son el 0.3% del total de empadronados. Claro. Que hoy anda más o menos alrededor de 28,000 adherentes. En la lógica de las hojas, generalmente rechazan y los partidos duplican o triplican esa cantidad de adherentes. Es correcto. Y por el otro lado, lo que señalabas, la cantidad de organización mínima, que son 20 personas en 48 municipios, en 12 departamentos, que son 960. Que son de repente los números que se ven cortos, pero como lo señalas, hay una complejidad que debería de facilitarse o revisarse en cuanto al tema de incrementar o reducir esos números para tener existencia de partido, pero usar también tecnología, que también creo que puede facilitar. Pero adicional, Julio, hay un tema ahí central. Las delegaciones departamentales y municipales del Tribunal Supremo Electoral siguen estando en una situación paupérrima, sin tecnología. Pues realmente estamos atrasados en esa parte. Yo creo que ahí es donde hay que entender que necesitamos modernizar, el término creo que vale, todo ese proceso de afiliación, porque por ejemplo nada costaría que el ciudadano que quiera afiliarse a un partido vaya a manifestarlo a ese lugar, qué sé yo, a un municipio determinado. Diga, mire, yo quiero manifestar mi deseo
de adherirme o afiliarme a un partido. Y entonces ahí está, ¿qué más prueba quieren de que es el ciudadano el que está manifestando su intención de adherirse? Y no llenar esa hoja que se va para el partido y que después va al tribunal y que después en el tribunal incluso hasta hay algunos ahí con lupa viendo si de verdad la firma es o no es. Entonces estamos realmente en una situación de anacronismo que pone en riesgo todo. Y por eso es que creo que el gran reto, y qué bueno que ustedes lo mencionan, yo no me había percatado de que este Tribunal Supremo Electoral va a dirigir 2 procesos. Así es correcto. Entonces eso implica que o nos ponemos serios y entramos al siglo XXI de verdad, o seguimos con los problemas que siempre hemos tenido. Bueno, y en esta dinámica de también, como lo señalabas, ¿verdad? El tribunal no es de los partidos, pero sí interactúa con los partidos y Correcto. debe de contribuir a la mejora y a la calidad de las organizaciones políticas. Pero por el otro lado, en la lógica que también hace la organización del evento electoral, aquí la pregunta sería un poco también cómo se mejora estos procesos de elección y de legitimidad por parte de los ciudadanos. Y aquí yo te plantearía, digamos, como en 3 aristas. La primera es, ¿qué medidas debería de implementar el tribunal, este nuevo tribunal, para acercar el voto a los ciudadanos? En esta lógica por ejemplo, establecer el sistema del voto electrónico, que de igual manera hay algunos cuestionamientos, claro, pero operan ya en otros países de América Latina. O el tema de un voto anticipado, que también es el tema de incentivar la participación. En nuestro país ha habido en los últimos 2 eventos más o menos la media del 60% de los que están empadronados, que son como 9 millones, los que participan en un proceso electoral. Pero al igual también tenemos a los guatemaltecos que están en el extranjero, y realmente la inversión que hizo el tribunal anterior al proceso 2023 fue muy bagre. O sea, realmente tuvo alrededor como de no más allá de 6,000 o 7,000 empadronados en Estados Unidos, que también se ha habilitado con la ley electoral. Entonces, ¿qué medidas debería de plantear ese nuevo tribunal para permitir que más votantes puedan ejercer ese voto y acercar a una mayor participación? Sí, yo creo que hay decisiones políticas que se deben tomar y que necesariamente implican reforma a la ley electoral y de partidos políticos, porque actualmente lo que está vigente es ese modelo de votación en la urna electoral, sí, y que el ciudadano hace acto de presencia. El voto electrónico es tan complicado, tan complejo, pero también tan beneficioso para el sistema, pero requiere de que cuando se logre impulsar o en el momento en que se logre concretar, se requiere no solo de un consenso social amplísimo, sino de una legitimidad totalmente sólida de los que estén impulsando ese tipo de reformas. Pues no, ese país se vuelve un caos, ¿verdad? Si es un caos con esto, que la gente llega a votar, que llega a depositar su voto y ya ven lo que ha pasado, imaginémonos confiando en una máquina, como dicen por ahí. Entonces, yo creo que esas medidas, acercar al votante, permitirle ese voto electrónico, lo que mencionabas del voto del extranjero, son medidas que deberían de discutirse. Sí podemos dar ese salto, pero creo que están condicionadas a esa legitimidad y a ese consenso social. Claro. Bueno, que eso es lo que está invitado un poco a la importancia también de por qué participar en esta elección, y que de igual manera esa misma presión se traslade a la Comisión de Postulación y al Congreso, para que efectivamente a quienes sean electos como nuevos magistrados titulares y suplentes tengan esa parte de esa legitimidad para hacer esa innovación. Pero pegado o vinculado a este tema, hay también una dinámica y hay una gran discusión que no es de ahorita, ya viene algunos años atrás en la discusión. También cómo se establece el tema de la legitimidad, porque también aquí hay un tema de la participación que se cuestiona, pero el otro elemento es también de la legitimidad. El modelo que está establecido en este momento es, por ejemplo, de listas cerradas para la elección de diputados. Claro. No se permiten candidatos independientes en la presidencia. O de igual manera en diputados. ¿No? Y de igual manera también se ha estado planteando el hecho de que se reduzcan los distritos para que efectivamente se sepa cómo hacer de una mejor elección,
Y porque obviamente está el candado de que no se incrementa diputados por población, que eso ya de una manera es una garantía. Pero, digamos, en esta dinámica, el tribunal el tribunal sí tiene una posibilidad proactiva a través, obviamente, de legitimidad y reformas a la ley electoral. Pero ¿cuál crees que deberían ser como esas alternativas que debería presentarse el tribunal? Frente además, ahora tenemos un proceso en el Congreso en donde cada vez más hay menos identidad partidaria y son más protagonistas de forma individual que de forma colectiva. Sí, ese punto creo yo que es central si queremos realmente dotar a la sociedad guatemalteca de una institucionalidad diferente y por supuesto de diputados en el Congreso de la República de otra performance o de otro estilo de trabajo, no sé, de otro perfil. El tema de las listas abiertas, es decir, de la votación nominal, creo que debería reclamarlo la sociedad guatemalteca, porque no es posible que se siga votando por listas cerradas. Es evidente que el ciudadano no sabe por quién está votando en esas listas cerradas. Entonces, aquí debe haber votación nominal, es decir, la gente debe saber por quién está votando, quién es el representante que está eligiendo, y eso solo se logra a través de la votación nominal. Recuerdo que en el Congreso de la República siempre se ha discutido eso y que se ha dicho que se necesitarían unas grandes boletas para votar, porque tendrían que ir todos los nombres de todos los candidatos, pero bueno, el pueblo también tiene que hacer un esfuerzo grande. Hay países donde la votación nominal, la gente hace el esfuerzo por decir, no, yo voto por este es mi candidato en esa lista, y no sujetarlo a que gana el que va primero en la lista, y fue el que puso más plata, y fue el que hizo una serie de cuestiones ahí en el partido. No, creo que esa debería de ser una meta irrenunciable, que es posible incluso sin reformas a la Constitución. Un poco el tema de los subdistritos electorales, que también yo estoy de acuerdo totalmente con eso, es porque ahí sí hay una discusión constitucional, porque la propia Constitución dice cuáles son los distritos. Sin embargo, creo que sí deberíamos de llegar a esos subdistritos electorales, porque eso permitiría que el candidato y eventualmente diputado esté más pegado con su subdistrito electoral. Sí, hay que decirlo, hay distritos como Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Quiché, que tienen 10 representantes uno, 9 otros, ya no digamos el departamento de Guatemala, que tiene 19, y el distrito central, que tiene 11 representantes, en donde sí es impropio que la gente no sepa realmente cuáles son sus representantes, y a través de los subdistritos electorales creo que es fundamental esto. Ahora, el tema es de que junto a estas reformas, junto a las reformas para poder regular en una forma más contundente el tema de financiamiento electoral, diría yo que son las madres de todas las reformas, y evidentemente eso se necesitaría para que entrara en vigencia en el año 2027, necesitarían que el Congreso de la República se pusiera a trabajar en eso el otro año. Que la propia Corte de Constitucionalidad se comprometiera a evacuar la consulta que tiene que hacer, porque estas son reformas a la ley electoral que tienen que ir a consulta de la propia Corte de Constitucionalidad y que se puedan implementar. Sinceramente, veo bien complicado los temas legales, pero un nuevo tribunal puede promover esas reformas de fondo que necesitamos para consolidar la democracia. Y finalmente, siempre en esta lógica de cómo mejorar la calidad de la elección, hay un punto que tiene que ver, y creo que en el momento en que ejercías como diputado, estuviste en la lógica del funcionamiento de la creación del RENAP, y luego el tema de la vinculación del empadronamiento. Aquí se ha marcado que efectivamente, ¿verdad?, en el caso de los jóvenes se adquiere la mayoría de edad a los 18 años, pero la calidad de ciudadano se adquiere cuando uno se inscribe en el registro de ciudadanos y está empadronado. Y aquí ha habido un debate, por ejemplo, hacia el 2023, en esta lógica de sistemas, que también es un poco de voluntad política desde mi perspectiva. Hubo 1.7 millones de jóvenes que no pudieron votar, o sea, que porque no tenían la calidad de ciudadanos, o sea, no se incorporaron a ese sistema electoral,
y una cantidad significativa, 1.7 millones, sí te puede variar el proceso electoral, el resultado electoral o los candidatos. Entonces aquí la pregunta es, ¿ese tribunal debería también de ser más proactivo en esta lógica y no estar en estos argumentos a veces que son relativamente cuestionables jurídicamente y lograr que haya una mayor incidencia de participación? Cada joven que obtenga el dato se empadrone, claro. O hoy con los teléfonos biométricos pues, se podría establecer de una manera virtual para lograr recuperar que también estos ciudadanos o estos jóvenes también tengan incidencia en este proceso electoral. Totalmente de acuerdo, es que vuelvo a repetir, estamos en el siglo XXI, estamos en la era de la tecnología y ya todo es, no hay joven en este país que no esté al día con la tecnología. Nosotros ya estamos un poco desfasados, pero los jóvenes de hoy son tecnología andando, son proactivos y entonces es ilógico que para alcanzar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, en este caso políticos, tengas que hacer un trámite extra, que muchos no lo hacen. O sea, si no lo hacen, hay que facilitárselos. Claro. Y entonces creo que este tipo de transformaciones en lo administrativo del Tribunal Supremo Electoral, este tipo de reformas legales, si es que hay que hacerlas, deben ser prioridad para un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y vuelvo a decir, ese anacronismo que vemos en el Tribunal Supremo Electoral y en algunas dependencias como Registro de Ciudadanos u organizaciones políticas deben terminar. Es decir, no puede seguir siendo anacrónico que por ejemplo, existan legisladores de ventanilla que te dicen, la gente dice, pero esto no es así, la ley dice de otra forma, sí, pero aquí lo hacemos así. Claro. Y todos sabemos que nos referimos a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, que ellos, de organizaciones políticas y de registro de ciudadanos, que ellos tienen su ley, su propia dinámica de hacer las cosas, no necesariamente dentro de la ley, pero eso implica anacronismo, implica retraso, implica no facilitación de la participación política, no facilitación del ejercicio de los derechos políticos, y todo eso es contrario a la democracia. No digamos con el tema de jóvenes que deberían de ser los que mayoritariamente participan. De hecho, así es, pero es demasiado el número de gente que se queda fuera. Sí. Licenciado Aníbal, bajo la premisa de qué mejoras puede impulsar un nuevo Tribunal Supremo Electoral para dirimir las controversias electorales. Y hay un dicho que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Bajo eso le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué medidas considera usted que debería establecer el nuevo Tribunal Supremo Electoral para fortalecer y proteger el ejercicio del voto y sus resultados, y no ver las escenas del año 2023-2024 donde se persiguió judicialmente a integrantes de las mesas electorales? Sí, es complicado. Yo creo que ahí estamos hablando de un tema central que necesariamente refleja un agotamiento del modelo, porque llegamos a un punto en donde se cuestionó de una forma, inadecuada, incluso judicializando este tema, por algunas decisiones administrativas que también creo que no debieron haberse tomado en la forma que se hicieron. Lo primero, creo yo, es de que el Tribunal Supremo Electoral venidero tiene que tener certeza de que tampoco se pueden operar cambios administrativos que puedan hacer dudar de la transparencia de los procesos electorales. Es decir, una vez enrumbado un proceso electoral, ya no deberían de haber improvisaciones o antojos o otra serie de cuestiones, porque eso también da pie a que no solo algunos partidos políticos, sino que algunos actores políticos o actores de todo tipo cuestionen lo que más debe tener un Tribunal Supremo Electoral, que es la legitimidad.
Entonces creo que en ese sentido hay que estar claros de que no se puede improvisar, por eso necesitamos, vuelvo a repetir el término de árbitros que tengan claridad de lo que se está haciendo, que tengan mucha responsabilidad, que no tengan favoritismos, que no tengan inclinaciones, sino que tengan la claridad de que su compromiso es con esos procesos electorales transparentes, con la aplicación de la ley, y que tengan digamos, la suficiente imparcialidad para poder conducir procesos electorales. En ese sentido, el proceso electoral, en ese sentido creo que esas improvisaciones no deben repetirse, pero por otro lado también debe mantenerse una comunicación constante con los partidos políticos, debe mantenerse también mesas de diálogo con la sociedad, una comunicación muy fluida con el Congreso de la República, porque también no se deben hacer cambios coyunturales o cambios antojadizos a los reglamentos. Claro. Es decir, me parece que es un error estar haciendo cambios reglamentarios muy cercano a un proceso electoral. A mí me parece bastante, digamos, complicado ver que se emitan reglamentos cuando ya el proceso electoral está muy cerca. Me parece que eso no debería de suceder, porque lo que hay que garantizar es, más allá del tema de la seguridad jurídica y de la legalidad, es el tema de la confianza de los ciudadanos y la confianza de los partidos políticos y de los actores políticos en ese Tribunal Supremo Electoral. Y siempre con la finalidad de dirimir las controversias electorales. Ya se habló de no improvisación, por ejemplo, para proteger ese ejercicio del voto. Pero ahora, ¿qué medidas podría promover el Tribunal Supremo Electoral para establecer la certeza del recuento de votos? Esto en caso de que existan anomalías o márgenes muy cercanos en los resultados electorales. Yo sobre ese tema tengo una opinión, obviamente esta es una opinión particular, pero la sostengo. Yo creo que el modelo de conteo en mesas de juntas receptoras de votos y de fiscales de los partidos políticos, para mí que ese modelo sí funciona. O sea, sí es claro, un modelo respaldado por su propia práctica. Claro. Yo sí creo que funciona. Sin embargo, pues hoy es fácil realmente que cualquier ciudadano esté con su celular tomando... Bueno, y de hecho ha facilitado procesos en los últimos 2 procesos electorales los fiscales informáticos, ¿verdad? Que también da esa pauta. Que es un respaldo extra, claro, de lo que, digamos, se obtiene como resultado en una mesa electoral. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es permitir la observación de los ciudadanos, que el ciudadano efectivamente se involucre en ese proceso de fiscalización y defensa del voto y defensa de la democracia, que llevarlo hasta lo más que se pueda. Pero en ese sentido, yo en particular que he estado en mesas, que he visto cómo vota la gente, tanto aquí en la ciudad como en el interior, creo que el modelo es un modelo que funciona, más allá de que lo que necesita es agilización del resultado. Y tal vez hoy, para permitirle con Marlene, en esta dinámica también es un poco el proceso de vamos a ver, miremos ahora los últimos ejemplos, en el caso Chile y Honduras que estuvieron en elecciones. El caso más crítico es el de Honduras, que claro, tuvo complicaciones en la presentación de resultados y que llegaron a plantear inclusive los magistrados que tenían hasta 30 días, según la ley, para marcar el resultado, pero eso te abre márgenes de incertidumbre política. Y el otro elemento es, en otros países hay fórmulas en donde en una elección, si hay por lo menos 1 o 2% de diferencia, de manera automática y sin, digamos, y con reglas sabidas, se hace un proceso de recuento de votos para efectivamente mantener legitimidad, paz social, entre otros componentes. Entonces, ahí también es un poco el tema de en la experiencia que hemos visto, a lo mejor innovaciones que el tribunal debería de plantear, obviamente entendiendo siempre que pasa por reformas a la ley electoral,
pero que permitiera tener un poco de mayor certeza y legitimidad de esos resultados. Estoy de acuerdo, es que al final de cuentas, por eso decía, el modelo democrático no es perfecto, claro, pero es a ojos vista lo mejor en relación a otro tipo de modelo. Y por eso es que ese modelo debe tener la confianza absoluta de los ciudadanos. Si medidas como la que estás planteando, Julio, podrían ayudar para que la gente tenga esa confianza, para quitarnos esos, temores, esas dudas, esas conjeturas, podría ser algo que pudiera funcionar a efecto de que podamos tener garantía de los ciudadanos del respeto a la voluntad popular, legitimidad del ente electoral y por supuesto respaldo ciudadano al ejercicio democrático del voto. Correcto. Licenciado Aníbal, ¿usted cree que puede y debe promover el Tribunal Supremo Electoral el desarrollo e implementación de un sistema privativo de jurisdicción electoral, como oralidad e inmediatez de las fases administrativas y readecuar esas garantías constitucionales, ya sean amparos, por ejemplo? Es un tema bien complejo porque quizás hay que hacer la diferenciación. El Tribunal Electoral y la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece procedimientos propios, claro, acciones recursivas, forma de ir agotando las instancias procesales, debido proceso. Eso está regulado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. De manera que existe, como en cualquier órgano administrativo, posibilidades de que el órgano superior revise lo que están actuando los órganos inferiores. Ya sabemos que hay nulidades, que hay apelaciones y qué sé yo. Creo que el tema central es la discusión en relación a si la Corte Suprema de Justicia puede revisar, claro, las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral. Y la Corte de Constitucionalidad. Entonces, y la misma Corte de Constitucionalidad. Entonces, yo creería que, o por lo menos mi criterio es que la Corte de Constitucionalidad necesariamente tiene que revisar en última instancia las actuaciones que se llevan a cabo en el Tribunal Supremo Electoral, porque tampoco el Tribunal Supremo Electoral es una isla que no pueda ser sometida a, digamos, en este caso, a control constitucional, que es el que le corresponde a la Corte de Constitucionalidad. Creo que un poco el problema ha sido que la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Jurisdicción Ordinaria, de una u otra forma sí hay debate en cuanto a si puede o no puede. Claro. Quizás la salida podría ser que sea de una vez el tema del amparo, únicamente darle competencia a la Corte de Constitucionalidad para que ellos se pronuncien, que sería la última fase, pero en términos generales creería que también no podíamos hablar de tribunales estrictamente para conocer cuestiones puramente electorales, porque creo que eso demeritaría la propia naturaleza de Tribunal Supremo Electoral, claro, del Tribunal Electoral, y que así se le define en la Constitución Política de la República. Sí, claro. Pero en todo caso habrá que discutir. Siempre en el marco de las mejoras que podría impulsar el nuevo Tribunal Supremo Electoral para dirimir las controversias electorales, ¿cómo mejorar los controles en el tema del financiamiento no público de los partidos políticos? Es complicado, ese tema es complicadísimo porque allí hay que entender que la mayoría de regulación que tenemos ahorita en este momento es para el financiamiento de las campañas electorales. Claro. Pero yo siempre he dicho, ¿y qué pasa del financiamiento y cómo controlamos el financiamiento de los partidos políticos? De las actividades de los partidos políticos, que son dos fases. Es decir, la actividad propia del partido político que se organiza, que va
haciendo toda su plataforma electoral, que no la hace en la campaña, sino lo hace previo a la campaña electoral. Me parece que en esa parte es donde tenemos total falencia de control, porque ya el tema del financiamiento de las campañas electorales, pues si bien es cierto, hay prohibiciones y delitos regulados en una forma bastante severa, también hay que decirlo que el tribunal no ha tenido la capacidad de fiscalizar ese tipo de... cómo fluye el financiamiento, cómo se maneja ese financiamiento. Y en ese sentido creo que vale la pena ser más severos en esto, porque también hay que decirlo, no puede existir inequidad en el financiamiento de los partidos políticos. Por eso, en mi caso, siempre he propuesto financiamiento de carácter público. Claro. Y algunos dicen, ¿cómo va a hacer eso que el Estado va a estar financiando a los partidos? Pero yo estoy seguro de que eso significa más equidad y significa más transparencia en el manejo de los fondos de los partidos políticos. Licenciado Aníbal, ¿qué debemos de demandar los abogados y notarios a nuestro representante que integrará la comisión de postulación para seleccionar una lista equilibrada, experiencia y formación? Excelente pregunta. Creo que el gremio, vuelvo a plantear, debe entender que tenemos ese privilegio de estar en la comisión de postulación. Entonces, nuestro esfuerzo de votar, y en una fecha tan complicada como el 5 de enero, que ni siquiera va a haber terminado la Guadalupe Reyes, y ya vamos a tener que estar votando, tenemos derecho, el gremio tiene derecho a que cualquier propuesta de cualquier ciudadano que tenga méritos, que tenga capacidad, que tenga el deseo de querer postularse para ese cargo sea escuchada. Claro. Independientemente de su postura, de su, procedencia geográfica, de lo que sea, de sus vínculos. Lo primero es que nosotros, votantes, le debemos exigir a los candidatos, en este caso a integrar esa comisión de postulación, que asuman una actitud abierta, que asuman una actitud de compromiso a evaluar perfiles, a evaluar trayectorias, a evaluar honorabilidad de las personas que se postulen. Creo que ese es un verdadero objetivo que nos debemos proponer como gremio, porque justamente el tener ese privilegio de tener a dos personas, o en este caso un titular y un suplente, que va nombrado por el colegio, esas personas nombradas por el colegio deben estar comprometidas fundamentalmente con el gremio. Ya como ir teniendo ya una reflexión final y que quedará para ahorita en el año nuevo y listos ya, como señalás al inicio del primer fin de semana, y ya la actividad de venir a votar el 5 de enero, yo te plantearía, y un poquito retomando tu primera idea, que señalabas que este era como tal vez un momento más complejo, sino tal vez el término que usaste del momento más difícil que ha tenido quienes han estado al frente del Tribunal Supremo Electoral por las circunstancias que ya hemos comentado. Yo te plantearía que pierde el país en este sistema republicano que tenemos de órganos de control como es el Tribunal Supremo Electoral, y el gremio, si hay poca asistencia o no hay mucho interés del gremio en cuanto al tema de poder venir y determinar, como decís, independientemente de las opciones que están presentadas, el participar y votar por integrar o dar el voto a quien nos representen como parte del colegio en esta comisión de postulación. Sí, el problema es que la democracia como modelo necesita legitimidad. Lo más importante para una democracia es mantener esa legitimidad, esa credibilidad, esa confianza ciudadana y que todos creamos en el modelo. Pero si desde que hay que elegir postuladores, desde el momento en que el Colegio de Abogados con sus 47,000 agremiados, no sé cuántos vamos ya,
no existe el suficiente interés, la suficiente convicción de que tenemos que evaluar candidatos y tenemos que ir a votar por la opción que nos parezca correcta y en este caso que represente los intereses de las mayorías, y en lugar de participar decir que se decía todo por arte de magia o que de todos modos no creemos en el sistema, siempre va a pasar lo mismo. En ese momento dejamos de ser protagonistas de esa posibilidad de consolidar en este caso un elemento esencial, un instrumento esencial para la democracia, que es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, creo que la reflexión es, entre todos tenemos que rescatar el Tribunal Supremo Electoral, entre todos tenemos que tratar de que tengamos un Tribunal Supremo Electoral que cumpla con lo que tiene que hacer. Entre todos tenemos que tener la garantía de que vamos a luchar por la democracia y que queremos un baluarte para defender la democracia, que es un Tribunal Supremo Electoral responsable, profesional, comprometido con los más altos valores de la honorabilidad, la ética, la transparencia, para que podamos realmente fortalecer la democracia. Yo creo que hay que tomar en cuenta que estos últimos 2 años hemos visto algo que nunca habíamos visto. Una criminalización también ahí de partidos, de dirigentes, de los propios magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Creo que no hay uno que no tenga ahorita un caso abierto, y eso lo único que nos dice es que algo está haciéndose mal. Claro. Y entonces ahora, sin banderas políticas, porque el Tribunal Supremo Electoral es un ente, digamos, que debe actuar más allá de las vocaciones políticas y de las identidades políticas de los magistrados, debe buscarse, y ahorita empezamos en enero y es un buen punto, que los que vayan a la comisión de postulación se comprometan a que en efecto se va a ir a buscar cómo elaborar una lista idónea, ¿sí?, para que el Congreso de la República, que es el que va a tener la decisión final, pueda decir, bueno, mandaron esta lista, y de esta lista vamos a buscar a la mejor gente para el Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias, licenciado Aníbal, por su tiempo, a sus órdenes, por compartir con nosotros sobre este tema realmente importante y que a todo el gremio nos debe de preocupar. Y por lo mismo, desde ya están cordialmente invitados a venir a votar este 5 de enero en la primera vuelta del año 2026. Y la posibilidad de una segunda vuelta el 13 de enero del 2026. Bueno, no me queda más que desearles felices fiestas de Año Nuevo y nos vemos el próximo año.